Hablábamos de que debíamos de entender claramente que la salvación que hoy tenemos estuvo dentro del plan de Dios y que decíamos algo que sobrepasaba aún nuestra propia existencia, lo que Dios había planeado. Decir algo es algo que nos debe de dar seguridad y firmeza en Dios, porque Dios no es como los hombres, hermano. Los hombres muchas veces improvisamos las cosas, ¿sí o no? Yo le llamo a veces, como por ejemplo en nuestro país, yo le llamo a veces, hacemos muchas a la mexicana, ¿no? Mexicanadas. Ahí se rompe algo y ahí le adaptamos, ¿no? Y ahí le ponemos no sé qué, y ahí queda medio parchado, funciona, y ahí decimos, ya la libramos, ¿no? Dios no es así. O sea, para que me entienda, a Dios no se le salen las cosas de control, como a nosotros sí se nos salen de control. Dios no improvisa, como nosotros muchas veces improvisamos. Es decir, el plan de salvación que llegaría claramente, vemos como cuando nuestro Señor Jesús inició su ministerio, hablándole al pueblo de Israel, el pueblo que soberanamente Dios había escogido para revelarse al hombre, pero después siguió extendiendo su misericordia y todavía llegó más cuando, Cristo designa a sus discípulos, que vienen a ser los apóstoles de Cristo, para fundar y establecer la iglesia de Cristo, y que este mensaje iba a llegar no nada más al pueblo de Israel, sino iba a llegar al pueblo gentil, aquellos que no eran israelitas de nacimiento. Y que este plan también ya estaba trazado desde el Antiguo Testamento, ya estaba la promesa hecha de parte de Dios, que vendría reconciliación y que vendría salvación a todos los hombres. Es decir, tu salvación ya estaba planeada desde antes de que aún el mundo fuese creado. Si lo entiendes y meditas en esto, esto te debe de dar una seguridad y una firmeza en Dios. Porque vamos a entender esto, no es casualidad. ¿Sí? No es casualidad lo que Dios ha hecho, su obra que ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Era algo también, si lo vemos desde un punto histórico, era algo muy importante. Lo que había hablado aquí el apóstol Pablo, de cómo el evangelio había llegado al pueblo gentil. Y aquí vamos a reforzar una parte que hemos hablado muchas veces, porque hermano, usted no sé si ha dado cuenta, pero la Biblia nos alienta, nos manda, nos exhorta a que nosotros prediquemos el evangelio de Cristo. ¿Sí lo sabía? Cada uno de los creyentes son llamados a predicar el evangelio de Cristo. Es decir, no necesitas ser pastor, no necesitas ser evangelista. Tú puedes y debes predicar la salvación que Dios te ha dado a ti. Y mire, algo bien importante que debemos entender, esto no es como una obra de un partido político, como hacer proselitismo. No, o sea, no es atraer más simpatizantes. No nos confundamos. La obra en Dios es mucho más excelente que lo que pueda suceder entre los hombres. Es decir, tú vas a predicar el evangelio no para traer gente a tu iglesia, no para llenar un lugar. Tú vas a predicar el evangelio para dar la luz que primeramente te ha alumbrado a ti. Si es que verdaderamente Dios te ha alumbrado con su palabra, si es que verdaderamente Dios te ha hecho libre del pecado, de la maldad, si es que verdaderamente hoy tienes la vida nueva que Dios te da, con todas las bendiciones de esa vida nueva, te ha dado paz. Primeramente para con Dios, así dice su escritura. No estábamos enemistados con Cristo, con Dios. Y hoy Cristo aún dice que nos llama nuestros amigos, que somos sus amigos. Hoy somos hijos de Dios, porque eso es algo que también debemos de entender. Ese mal entendimiento que la gente hoy habla, todos son hijos de Dios, eso no está en la Biblia.
Es muy diferente decir todos somos creación de Dios, porque Dios nos creó a todos. Pero los hijos de Dios, lo que la Biblia nos enseña es que a los que a su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos ¿de quién? De Dios. No todos los que están en el mundo son hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero los que creen en la obra de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en lo que vino a hacer por la humanidad, esos son los que son hijos de Dios. Por eso es tan importante que nosotros, los que primeramente hemos creído, prediquemos ese evangelio, ese camino para la salvación de todo hombre. ¿Sí? Vamos a ver, aquí habla un poco de eso. Romanos 15, 16, leíamos la semana pasada, terminábamos ahí, decía, para ser ministro de Jesucristo los gentiles. Dice, ministrando ¿qué? El evangelio de Dios. Dice, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y dice el verso 7, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios ¿qué? Se refiere. Recuerden unos pasajes antes, como decía Pablo, he venido a ustedes con atrevimiento. Si recuerda un poco cuando hablábamos de la historia de esta carta a los romanos, Pablo no los había visitado a estos que les escribía. Pablo había escuchado de la iglesia. Pablo conocía algunas situaciones de esta iglesia. Y Pablo, hermano, estaba exhortándolos, como lo habíamos visto, ¿no? Se habían desviado en algunas cosas y tenían que ser corregidas. Recuerda, había algunos que eran libertinos, ¿no? Que decían, tomaban la fe y la gracia, tomaban la gracia de Dios para decir, bueno, hoy no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pues hagamos lo que queramos. Eso va en contra de lo que la gracia de Dios hace en la vida de la persona. Había divisiones, había situaciones, y dice, y yo he venido, dice, con atrevimiento, para recordarles dónde está su fe cimentada y fundamentada. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Todos conocemos, ¿no?, que Dios había llamado a Pablo a predicar ¿a quién? Al pueblo gentil. Y cuando dice aquí para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, habla de responsabilidad. Es algo que también hemos hablado mucho. Hoy se ha malentendido, se ha llevado a un exceso lo que son los ministros de Dios. No son personas especiales que Dios les dio algo especial que a otros no. Sí, porque a veces confundimos cómo obraba Dios en el Antiguo Testamento y cómo obra Dios en el Nuevo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento a veces se revelaba y el Espíritu Santo posaba en una persona de un momento a otro para una obra de Dios, para un plan específico. Y por eso decían, él era el ungido, ¿no? El Espíritu Santo lo ungía. Pues bueno, en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que todos los que creemos en Cristo Jesús somos ungidos por el Espíritu Santo. Todos. ¿Sí? O sea, no es malo decir sí es el ungido, pero es el ungido tanto como Él, tanto como yo he sido ungido. Lo que vamos a encontrar en la Escritura del ministro, del pastor, es una responsabilidad, no un lugar de privilegio. Y eso debemos de entenderlo, porque hasta cierto punto todos somos ministros o debemos de ser ministros de Cristo. Y esto, más que darnos un lugar de privilegio, debemos de entender que nos responsabiliza, así como Pablo estaba tomando esa responsabilidad que decía, me he acercado a ustedes con atrevimiento para exhortarlos, para recordarles el evangelio de su salvación, dice, para verdaderamente ser ministro de Jesucristo.
Dice que ministrando el evangelio de Dios. ¿Qué significa esto ministrando? Vamos a tomar como esta referencia. Imagínense que estuviéramos todos en un desierto y que uno fuera el encargado, tuviera ahí un bidón, un galón así gigantesco de agua, y que él fuera el encargado de suministrar esa agua para todo el pueblo. Le da un lugar de privilegio o de responsabilidad. Porque si no lo ministra bien, ¿qué sucede? El pueblo se muere. Claro, a veces el hombre distorsiona esto y dice: no, es que a mí Dios me encargó, yo soy el que ministra, entonces me pongo yo por encima de los demás. Eso no es. Y vamos a entenderlo con lo que está diciendo aquí. Dice: me he acercado con atrevimiento para recordarles, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, que esto es algo bien importante. ¿Qué es lo que debe ministrar el ministro de Jesucristo? El evangelio de Dios. ¿Dónde está el énfasis? En la palabra de Dios. Otros quieren ministrar otras cosas, ¿no? Pero ve lo que dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Qué es lo que iba a administrar, a dar? El evangelio de Dios, que es la palabra de Dios, en la cual hay poder para salvación. Dice: ¿para qué? Para que los gentiles le sean ¿qué? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Sí está entendiendo? Para que los gentiles fueran una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, ¿qué debía de haber primero? El evangelio de Dios, la palabra de Dios. Por eso dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Dice: en lo que a Dios se refiere. Pablo, entonces, hermanos, se ha descrito como ministro de Cristo a los gentiles. Y ahora dice: entonces tengo derecho a gloriarme. Pero esta gloria de la que él habla no es de me glorío yo personalmente, sino lo que está diciendo verdaderamente es: le doy, como si le estuviera diciendo, le doy la gloria a Cristo de lo que Él ha hecho en mi vida. Mire, primera carta a los Corintios 1:29. Es decir, en esta forma de cómo se estaba refiriendo el apóstol Pablo, no estaba mostrando una autoglorificación, sino le estaba dando la gloria a Dios. Mire, la primera carta a los Corintios, 1:29, lo deja un poco más claro. Una carta que escribió el mismo apóstol Pablo. Dice ahí: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en qué? En el Señor. No está hablando aquí, hermano, de autoglorificación. Lo que está diciendo, dice: yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que sean ofrenda agradable a Dios. Dice: tengo en qué gloriarme, dice, en Cristo Jesús, es decir, lo que Cristo ha hecho en mí. Porque recuerda, Él venía, antes de que Cristo se le presentara, Él venía ¿qué? Yendo en contra de Dios, persiguiendo a la iglesia. Cristo se le presenta, Él cae rendido ante Él y es transformado ¿por quién? Por Dios. Es llamado ¿por quién? Por Dios. Es capacitado ¿por quién? Por Dios. Era respaldado ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿quién era el que debía de recibir la gloria? Dios mismo. Es lo que estaba diciendo: estoy contento, estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida y por yo poder ser un instrumento para la gloria de Dios. Dice: para que, como está escrito, dice, el que se gloría, gloríese ¿en qué? En el Señor.
Otro texto igual, segunda carta a los Corintios 10:17. Segunda carta a los Corintios 10:17. Segunda carta a los Corintios 10:17 dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, ¿qué? Alaba. Usted ha visto muchos hombres llegan en la iglesia, a veces cuando son invitados. Llegan y ¿qué es lo primero que hacen? Dice mi papá, saca su ridículum. Es que yo he ido y yo he hecho y yo he predicado y yo no sé qué y yo llené un estadio y vean el ministerio y vean mi ministerio y vean lo que Dios ha... No, bueno, a veces lo llegan a mencionar, ¿no? Pero siempre se centra en Él. Y sí puede haber gratitud, porque de hecho Pablo le está diciendo que Él se gloría, pero dice, ¿en quién? En Cristo Jesús, en lo que Cristo había hecho en Él. Al final, hermano, toda la gloria siempre debe de ser para Dios, porque al final nosotros somos meros instrumentos, meros administradores, servidores. La Biblia dice que somos como esclavos. Claro, no tenemos a un jefe tirano, ¿verdad? Dice más, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado. Y esto quiere decir que no es aprobado por Dios el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, ¿qué? Alaba, es decir, aquel a quien Dios le da gracias. Lo que estaba diciendo Pablo es, vean la obra que Cristo ha hecho a través de mí, pero el que se lleva la gloria es Dios, porque ni tú, hermano, ni yo, ni el mismo apóstol Pablo podía salvar a alguien. Yo él mismo lo dice, ¿no? Como lo hemos leído antes. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para salvación. Dios es el que salva a las personas, no nosotros. Por eso es tan importante que nosotros les presentemos a los que no conocen, a los que no han escuchado el evangelio. Porque es el único que puede salvar sus vidas, sus almas, su ser. No nosotros. ¿Sí entendió lo que está diciendo acá? Dice, yo tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios ¿qué? Se refiere. Dice el verso 18, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra, dice, y con las obras. ¿Y qué está diciendo aquí? Dice, porque no me atrevería a hablar de nada sino de Cristo, sino lo que Cristo ha logrado a través de mí, por lo que he dicho y lo que he hecho. Es decir, jamás verás al apóstol Pablo o cualquier ministro verdadero de Dios gloriándose de lo que él se ha esforzado. Porque podría decir, yo he dado muchos recursos. Sí, pero ¿quién te ha permitido tener esos recursos? Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. Es que yo he ido a muchos lugares, ¿y quién te lo ha permitido? ¿Quién es el que te permite despertar? Entonces, ¿de quién es la gloria? No es que yo un día fui y prediqué y 50,000 personas se convirtieron. ¿Y quién los convirtió si fue verdad? ¿Quién los salvó? ¿Tú o Dios? Dios. Entonces, ¿de quién es la gloria? Dice, no, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí.
Sí, somos ¿qué? La Biblia dice que somos instrumentos. Ahora que hay algo bien importante. Él estaba haciendo un instrumento ¿para qué? Para la gloria de Dios. Un instrumento de honra. ¿Tú qué clase de instrumento eres para Dios? Cuando le hablas a alguien, en la fe que tú dices tener, ¿en qué te fundamentas? ¿En lo que Dios ha hecho en ti? ¿En la obra que Dios ha hecho? ¿En el Evangelio de Cristo? ¿En la obra de Cristo? ¿O le dices, es que mira todo lo que he logrado, todo lo que he conseguido, te conviene acercarte? Eso también es algo bien importante, hermano, porque si tú un día tienes el privilegio de poder servir a Dios, de poder predicar en algún lugar, de poder hablar de Dios, tienes que tener estas mismas palabras. No seré hablar sino de lo que Cristo ha hecho. Tenemos que dejar muchas veces de hablar de nosotros. Porque te digo, al final de cuentas, ¿qué podemos hacer nosotros? Que Dios no nos permita. Mire Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. ¿Está ahí? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién les dada la potestad? A Cristo, ¿sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Id a hacer discípulos ¿de quién? De Cristo, no tuyos. Si no, te vas a volver un sectario. Va a ser tu propia secta, ¿no? Dice, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, así sea. Que hay que enseñarles a los discípulos que guarden todas las cosas que habla la palabra, no las que tú crees que necesitan. Y vean, dice, y aquí dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto era algo bien importante, porque usted lo ha escuchado, ¿no? Si Cristo no va, no vayas. Pero también Dios nos ha prometido, como lo ha hecho aquí, que Él está con nosotros. Dice, vayan y hagan discípulos, pero discípulos de Cristo. No discípulos de una denominación, no discípulos de un hombre, no discípulos de una iglesia. Evitemos esos argumentos, ¿no?, que luego damos. Como yo le he dicho, si un pastor te dice, es que aquí naciste y aquí te mueres, está equivocado, porque no eres de Él, le perteneces a Dios, no le perteneces al hombre.
Dice, bautizándonos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre del pastor. Y tienes que enseñarle todo lo que Cristo ha mandado. Y entendiendo aquí es todo lo que la Biblia enseña. Y dice, y Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso debe de darte firmeza y seguridad, porque hay algo que también yo quiero mencionarte, y no es que me quiera desviar, pero yo lo he visto y lo he entendido, hermano. Si tú no tienes seguridad en lo que tú crees, ¿cómo vas a ir a predicarlo? Si tú no tienes seguridad de que Cristo está contigo, ¿cómo vas a ir a hablar? Si tú piensas, no, es que no sé cómo expresártelo, como demeritando que el evangelio no es tan bueno, que el mensaje de Dios no es tan suficiente para el hombre. No vas a ir confiado en Dios a hacer la obra. Sí, te vas a encontrar personas que tal vez tú pienses en lo natural, que tal vez son más inteligentes que tú, que son más capaces que tú, que tienen más estudios, que tienen mucha información, que tienen mucho intelecto. Por eso te digo, si tú no crees que el evangelio es suficiente para el hombre, ¿qué es lo que necesita todo hombre, sin importar quién sea, sin importar de qué estrato social sea, sin importar si es inteligente, si no lo es? Si tú no vas como que es lo mejor para la persona, entonces no vayas. Porque lo que tú vas a dar es el tesoro más grande del hombre. Si tú no lo entiendes así, es más, te van a hacer hasta titubear de tu propia fe. Y porque a veces vamos, no, pero es que, híjole, ¿qué me van a creer si esto está? Digo, sí, en un punto sí, para el entendimiento natural sí es de locos el evangelio, pero no lo hagas menos. Tenemos a veces ese error, no, es que ¿cómo le voy a enseñar? Es que es lo que necesita. ¿Crees en Dios o no crees? Por eso decía el apóstol, no me avergüenzo del evangelio. A veces nos avergonzamos porque decimos, no, es que ¿cómo le voy a decir que Cristo vino, que se hizo Dios y que, que Dios hizo hombre, y que estuvo en esta tierra y que murió y que resucitó? No, ¿cómo voy a predicarle eso? Entonces tú no crees. Tal vez no crees. Y es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo crees? Entonces ve. Porque aquí está, de hecho, tal vez en tu Biblia aparecen esas letras en rojo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que está hablando ahí quién? Él es el que está hablando, y no nada más les está hablando a ellos, te está hablando a ti. Entonces ve y haz discípulos. Es una palabra muy buena. Porque tú no vas y haces discípulos, como lo hemos hablado anteriormente, diciéndole rápido que en 5 minutos haga una oración de fe y ahí lo dejas. Eso no es hacer un discípulo. ¿Sí me entiende? Lo que está refiriendo aquí es como un maestro que le enseña a un alumno. Y para eso requiere ¿qué? Tiempo, dedicación. Cuando Dios te manda a hacer discípulos, no es porque ese es un grave error que cometemos. Le digo, yo en algún momento lo cometía. Yo iba con las personas, les hablaba, las llevaba, haz una oración, y en el momento que la persona repetía la oración yo decía, misión cumplida, y a veces jamás volví a ver a la persona. Eso no es hacer discípulos. Y tenemos el ejemplo, les estaba hablando a sus discípulos.
Y cuando Él los llama, ¿a poco le dice, ven, sí, ven, vas a ser mi discípulo y ahí te dejo? No, Él los llama a tal grado, y no quiero que me malinterpreten, no es que tengamos que hacer lo mismo, pero sí hay que aprender de esto. Él los llama y Él está con ellos, y Él les enseña, y Él aún convive con ellos, vive con ellos, está al pendiente, los exhorta, los anima, los alienta, es decir, los discipula en una vida constante con Él. Y de hacer discípulos es mucho más que rápidamente ir y decirle a una persona, repite esta oración y ya. Y lo vemos como Cristo entregó su vida aún por sus discípulos. Entonces, cuando Dios te llame, no nada más es acercarte a la persona, presentarle un mensaje y hacerlo que repita una oración que a veces ni siquiera está entendiendo lo que está repitiendo, sino solamente está emocionada. Sino que es que enseñarle todo el consejo, ver por sus necesidades, discipularlo como si tú fueras el maestro. Y dice, y Dios va a estar contigo. Ahí te lo pongo bien fácil, es así como tú con tus hijos. Tus hijos son tus discípulos. Y para que ellos sean buenas personas, si podríamos decirlo así, en el futuro, ¿qué vas a tener que hacer tú? Pues todos los días, ¿verdad? Todos los días enseñarles, todos los días cuidarlos, todos los días corregirles, todos los días hasta que un día crezcan. Y todo eso que tú los discipulaste durante mucho tiempo, en algún momento, ¿de qué? Fruto. Es lo mismo. Es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Vean lo que sigue aquí. Dice ahí, con la palabra y con las obras. Dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Dice, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice, con la palabra y con ¿qué? Con las obras. Esto es algo también muy importante, hermano. Si tú predicas algo, pero vives otra cosa, no eres un buen ministro de Dios. Te lo llevo igual a tu familia. Si tú a tus hijos les enseñas la palabra de Dios, pero tú vives en contra de esa palabra, va a ser algo desastroso, terriblemente desastroso. ¿Y sabe qué? A veces ¿con quién sucede? Con los mismos pastores. ¿Por qué hoy en día es muy común ver, porque es una realidad que no podemos ocultar, ver hijos de pastores, de ministros, completamente y totalmente alejados del Evangelio? Sí, yo puedo entender, al final, cuando crecen, cada quien es responsable de su vida, indudablemente. Pero a veces te encuentras, no, yo era la iglesia. Si yo veía a mi papá compartiéndole de amor a los hermanos, pero golpeando a mi madre en la casa. Dices algo, pero actúas diferente a lo que dices. Por eso dice, con la palabra y con los hechos. Bien importante eso. Con la palabra y con los hechos. A veces algunos nada más nos quedamos con la palabra. Pero ¿y tu vida?
Dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Aquí hay algo muy bueno. ¿Cómo podemos ver estas señales y prodigios? Porque está hablando de milagros. Mire, usted los puede buscar, todos los que hacen referencia del apóstol Pablo, de estos señales y prodigios, usted los puede encontrar en el libro de Hechos. Pero hay algo bien importante de atender y usted lo puede corroborar con su escritura, con su Biblia. Muchos de los milagros que ocurrieron durante el extenso ministerio del apóstol Pablo, que estamos aquí estudiando esto, lo que él está diciendo, fueron resultados inmediatos de la predicación. ¿Sí? Fueron resultados inmediatos de cuando estaban yendo los apóstoles a predicar. Y eran milagros, prodigios y señales que reforzaban, que es decir, que eran aplicados al corazón y a las vidas de las personas por el Espíritu Santo. Es decir, eran algo bien importante, eran triunfos del Evangelio, no eran triunfos personales. Es decir, en ese tiempo los apóstoles predicaban el Evangelio y le seguían las señales, no como hoy se hace, donde lo que buscan es que la gente siga las señales y no el Evangelio. Usted lo puede corroborar ahí, la mayoría puede ver ahí esos canales luego que están en la televisión, donde hacen campañas milagrosas. Una vez me llamó mucho la atención estaban ahí obviamente en un estadio, miles y miles de personas. Alguna vez le he dado ese ejemplo, no sé si lo he dado aquí, pero estaba uno de estos famosos, pasa una persona, ¿qué tienes, no? Así como, ven por tu milagro, ¿qué tienes? No, pues tengo esto, va ahora por ella. La persona dice que se sanó. Entonces, bueno, pues ya te sanaste, pues gracias, ¿no? Pero en eso se va y dice, hey, espérate. Oye, ¿tú crees en Jesús? No, yo soy musulmana. Y dije, ¿cómo? Suponiendo que se sanó la persona, ¿de qué sirve? Si al día siguiente se muere, con todo y su sanidad se va al infierno. Era muy diferente. Y usted no me crea, ¿sí? Lea su Biblia. Digo, lea el libro de los Hechos. Es más, vamos a leer ahorita uno. Y es increíble la gran diferencia que hay con lo que hoy se vive. Mire, vamos a Hechos 14:8. Hechos 14:8. ¿Ya lo tiene ahí? En algunas Biblias viene un título arriba. ¿Sí? ¿Qué dice el subtítulo? ¿Pablo es qué? A ver, más fuerte porque no lo escucho. ¿Pablo es qué? ¿Apedreado? ¿En dónde? En Listra. Es que yo pensé que decía Pablo es elogiado. No, ¿verdad? Dice, ¿es qué? Apedreado en Listra. Y vean por qué fue apedreado. Hechos 14:8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó que hablar a Pablo. ¿Y qué estaba hablando Pablo? El Evangelio. El cual dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es decir, hubo un ¿qué?
Un milagro seguido ¿de qué? De la predicación del evangelio. Pero ya no voy a seguir leyendo, pero usted lea más adelante. ¿Saben lo que ocurrió? Pablo acabó apedreado después de esta obra que Dios hizo. Muy diferente, ¿verdad?, a lo que hoy se vive. ¿Por qué? Porque cuando él hace esta obra no estaba centrada en la obra, era un respaldo de parte de Dios de lo que él estaba predicando. Y de lo que él estaba predicando era de la verdad del evangelio que trastornaba el pensamiento de los hombres. Es decir, no era una verdad cómoda para los hombres. Tanto así que vinieron los judíos e incitaron y lo apedrearon. Dice, bueno, lo dejaron ahí como muerto, él se levantó y se fueron. Es muy diferente de lo que hoy vemos y a lo que hoy vivimos. Hoy lo que vemos, alguien hace, supuestamente, porque no puedo corroborarlo, un milagro, y que la gente se la abalanza y lo quieren tocar, ¿no? Vean aquí. Y no es lo mismo cuando Cristo Jesús hacía milagros. Un día estaba una multitud ahí, estaba hambrienta. El Señor Jesús toma unos panes, unos peces, les da de comer a miles de personas. Las personas estaban, no sé si maravilladas ahí, pero continuaron ahí con Él. Él, después de este milagro que hace, se levanta y les dice: yo soy el pan de vida. ¿Y qué es lo que sucede? Se van. ¿Por qué? Porque iba siempre acompañado estos milagros y estas obras con el mensaje del evangelio. Y lo que tú puedes ver en tu Biblia es que cuando se predica el mensaje del evangelio, también ciertamente hay gente que lo rechaza. Vean, es impresionante. O sea, vieron ahí con sus propios ojos una persona que estaba ahí imposibilitada de los pies de nacimiento. ¿Cómo es sanada? Pero vean, tan es importante entender esto, que es sanada, y ellos dijeron, no fue Pablo, sino fue el mensaje. Y estaban en contra de ese mensaje, por eso fueron y lo apedrearon a él. Es sanada, dice, levántate derecho, dice, y él saltó y anduvo. Pero como iba acompañado del mensaje, pues bueno, ¿qué resultó? Que lo apedrearon a él. Los milagros que ocurrieron durante el extenso ministerio y aquí no nada más estamos hablando del apóstol Pablo, de los apóstoles de Cristo, eran resultados inmediatos de la predicación del evangelio. Y eran aplicados a los corazones y vidas por el Espíritu Santo. Es decir, estos milagros eran triunfos del evangelio, eran obra de Dios, no de los hombres. Porque mira, aunque una persona se pare, ore por ti, y por esa oración tú llegases a sanar, fue Dios, no fue el hombre el que te sanó. Pero lo más importante, lo que importaba y lo que debemos de entender que debe de seguir importante, es que el mayor milagro que una persona pueda recibir es que sea hecha hija de Dios. Y eso solamente puede suceder por la predicación de la palabra de Dios. Porque es preferible, hermano, ir al cielo, tal vez sin un ojo, sin poder caminar, con una enfermedad terrible, con un cáncer terrible que te haya invadido y hayas estado sufriendo, a irte al infierno completito, ¿no? Sin problemas de salud, enterito. Es preferible. Ahora, algo que anotar, ¿sí?
aquí, en el contexto histórico, estaba fundamentándose y estaba formándose la iglesia de Cristo. Nosotros como iglesia creemos que aún Dios puede obrar en milagros como el que vemos aquí, pero sí vemos algo muy especial, una forma muy especial de operar de Dios en este tiempo, porque estaba naciendo la iglesia. Por eso vemos que los apóstoles predicaban y le seguían de una forma impresionante estas señales y estos milagros. ¿Por qué? Porque fundamentaban la obra de Dios. Es decir, hoy ya no lo vemos de la misma forma. Aunque Dios puede seguir obrando en su poder. Si Él quiere de sanar a una persona o de hacer cualquier otra cosa para su gloria, pero siempre recuerde, todo esto iba seguido de la predicación del evangelio. Es decir, lo importante, lo que debe de siempre resaltar es el evangelio, la palabra de Dios. Y si ahí Dios quiere obrar soberanamente de una forma milagrosa en una persona, para la gloria de Dios. Pero si no, lo que más importante es que las personas reciban la salvación de parte de Dios. Usted léalo y vea la gran diferencia. Aquí le digo, nada más con que usted lea el título. Pablo es apedreado. ¿Seguido de qué? De un milagro. Entonces eran las cosas muy diferentes a como hoy son. Dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder, dice, del Espíritu de Dios. Dice, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y usted lo que necesita para entender esto es buscar un mapa. Está la trayectoria ahí desde Jerusalén. Él toma como referencia Jerusalén, aunque no inició su ministerio en Jerusalén. Él toma como referencia para que entendamos lo que Dios había hecho por medio de él. Es desde Jerusalén hasta Macedonia, toda esa parte. De hecho es una línea recta, pasando por muchas de las ciudades donde hoy encontramos cartas del apóstol a la iglesia que hoy tenemos. Todo eso fue el apóstol Pablo, guiado por Dios, sustentado por Dios, predicando. Y era algo impresionante para este tiempo, porque recuerden, no había autos, ¿verdad? No había trenes, no había aviones. No es como, ay, vamos, ¿qué hacemos? Vamos a una obra, pues nos vamos en el auto, ¿no? No, ahí era pues gran parte a pie, con oposición en todos los lugares donde él llegaba. Con oposición tanto de los judíos que estaban en esos lugares como muchas veces de los gentiles. Hubo grandes escándalos, hubo grandes situaciones. Ellos, algunos los definen así como que ellos eran los apóstoles de Cristo, los que estaban trastornando el mundo. Ahorita les voy a leer mejor al final esta otra parte que está también en el libro de los Hechos. Pablo no era un hombre rico. De hecho, él describe que pasó hasta por momentos tan precarios que dice en desnudez. Vemos un gran ejemplo, él trabajando en la obra del ministerio y trabajando para su sustento natural. O sea, no era de, yo pues tengo riquezas, puedo ir y predicar, porque no, él tenía muchas veces tuvo que trabajar naturalmente para suplir sus necesidades naturales y predicando y trabajando todos los días en la predicación del evangelio. Y esto, hermano, debe de ser un mover para nosotros,
Porque a veces, ¿qué decimos? Es que no hay tiempo, es que no hay recursos, es que no hay esto, es que no hay otro. Cuando uno realmente está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, no hay pero, como dicen, no hay pero que valga. En serio, busque de estos tiempos, era desde Jerusalén hasta Macedonia, parece como una franja ahí que recorre, no era cualquier cosa. Nosotros a veces ni siquiera en nuestra propia calle a veces podemos evangelizar, ¿no? Ahora, ¿él era mejor que nosotros? ¿Tenía algo especial? ¿Tenía un Dios diferente? ¿Cuál podría ser la diferencia? Que él literalmente estaba entregando su vida y Dios estaba obrando en él. Y Dios, todos estos milagros que hablaba era respaldo de parte de Dios. Entonces estaba respaldándolo, no a él, estaba respaldando su obra. Y estaba utilizando a este hombre. Otra cosa importante que hay que anotar aquí. Dice, todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Es decir, él jamás dejó de predicar ninguna doctrina fundamental del cristianismo a donde él iba. Y no era cosa fácil, ¿eh? Porque llegaba y se encontraba con judíos terriblemente religiosos que desechaban. Después llegaba y se encontraba personas que creían en cantidad de dioses y que venían de una cultura, de una forma muy diferente de pensar. Es decir, el mensaje muchas veces no era fácil. Imagínense cuando llegaba y les predicaba de los dioses paganos y de sus prácticas, de la inmoralidad en la que muchas veces vivían. ¿Usted recuerda cuando estudiábamos la carta a los Corintios? Lo que referíamos de esa ciudad, ¿sí recuerda? Que era una ciudad completa y totalmente inmoral, que había templos dedicados a diosas, donde afuera de esos templos había mujeres prostituyéndose en honor y para gloria de su diosa, que era un lugar, era un puerto, donde llegaban, el clásico, ¿no? Que hoy también nos encontramos, donde llegaban muchos de otros lugares y esa ciudad les ofrecía placeres. Recuerda cuando decían vamos a corintiar, vamos a vivir a lo corintio, a lo corinto. Era como la ciudad como hoy Las Vegas, ¿no? Yo les decía, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues era igual ahí, ¿no? Lo que pasa en Corinto se queda en Corinto. A ese lugar llegó a predicar, porque Dios lo había mandado. Él iba confiado en Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios levantó un remanente, una iglesia en ese lugar. Ahí lo podemos ver, no hay hasta 2 cartas a los de Corinto, a esa iglesia. Esto es algo muy importante por lo que sigue adelante. Dice el verso 20: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Dice, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él, ¿qué? Entenderán. Aquí hay muchas palabras que notar. Dice, de esta manera ¿qué? Me esforcé. Predicar el evangelio requiere ¿qué, hermano? Esfuerzo. Si a algunos les ha costado su propia vida, entonces no es cuando
tenga todo para no esforzarme que yo voy a ir a predicar. Cambiemos ese pensamiento, porque a veces así pensamos, ¿no? Hasta que no me tenga que esforzar, voy a predicar, porque ahorita no puedo, porque me tengo que esforzar. Bueno, ve todo lo diferente, dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Y dice, ¿y dónde? No donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto es algo bien importante. ¿Cuál es la enseñanza, hermano? No dediques tu tiempo de predicación a gente que ya ha escuchado. Eso es pescar en peceras. Ah, qué fácil. Es un gran problema que la iglesia de hoy tiene. Muchas iglesias están más dedicadas en sacar personas de otras iglesias que de predicar a aquellos que jamás han escuchado. Y yo no estoy diciendo, yo entiendo que hay una parte importante donde hay personas de otros lugares que necesitan ser reevangelizadas. Yo no estoy diciendo que sea completamente en contra de eso, pero dedicarnos a nada más estar sacando personas de otros lugares, estás pescando en pecera, mi hermano. Sí, claro, yo no te estoy diciendo, si ves que un familiar, un amigo, una amistad está en un lugar donde, pues no, y si te acerca, pues claro que le tienes que decir, por supuesto. Pero de la misma forma y con el mismo esmero, tienes que ir y predicarles a aquellos que jamás han escuchado del evangelio. ¿Por qué? Porque nos es más fácil, ¿sí o no? Vas a ir a hablarle a alguien que ya escuchó. Pero ve y háblale a aquel, así, porque te vas a encontrar, ¿no? Aquel que es musulmán. Ay, no, ese no es para mí, es para pastores, ¿no? Esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahora, si tu familiar, si tu amistad está en una iglesia, iglesias perfectas no hay, vamos a entenderlo, pero está en un lugar donde temen de Dios, pues déjalo ahí. ¿Para qué lo quieres sacar? Ah, es que es más fácil porque como no he predicado a nadie, pues más rápido al que está aquí al lado, ¿no? No. Y yo se los he dicho a varios de ustedes. No anden sacando personas. Claro, si vienen y te preguntan, pues háblales, pero de modo, ¿no? ¿Por qué te pregunto? Pues sí, tampoco nos vamos a callar. Pero no es la tarea, no es la obra. Donde nos tenemos que enfocar nuestras fuerzas, nuestra confianza es predicarles a aquellos que jamás han escuchado el evangelio. ¿Por qué? Porque ahí sí realmente vas a necesitar orar, postrarte a Dios, pedirle ayuda, pedirle guía, esforzarte, meditando en la palabra, escudriñándola, yendo en el poder de Dios. Y sí, muchas veces te vas a encontrar, no me hables, no, sí, es verdad. Pero de vez en cuando te vas a encontrar con alguien que diga, yo creo. Y ahí tendrás de qué gloriarte en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Porque te da gozo. Pero dices, no es mi obra. Te da gozo ser partícipe. Claro que da gozo. Pero tú dices, soy partícipe de la obra de Dios. Gloria a Dios porque Él, porque mi hermano, porque mi amigo, porque mi conocido se arrepintió y se entregó
Eso es de lo que estaba hablando Pablo cuando decía tengo que gloriarme. Dice, de esta manera me esforcé. Dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Está citando una parte de Isaías 52:15, vamos a leerla. Esta porción de Isaías ciertamente estaba hablando de Cristo. Sí, Isaías 52:15. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrará ante él la boca. Dice, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo toma como fundamento una profecía hecha a Cristo del Antiguo Testamento, la toma como fundamento para el ministerio que él estaba emprendiendo. ¿A dónde tengo que ir? Aquellos que nunca les ha sido anunciado acerca de él, aquellos que nunca han escuchado. Digo, ministerios que se dedican de la otra forma, muchos, es más fácil ir y decir, no, es que la iglesia fulana de tal está mal, es que fulanito está mal. Esos te vas a encontrar en muchos. Pero la encomienda fue ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo el consejo de Dios para la gloria de Dios. Y Cristo nos prometió que Él estaría con nosotros en esa obra. Entonces, hermano, no te avergüences del Evangelio. Predícalo. Y predícalo a aquellos que nunca han escuchado de Él. ¿Qué te da miedo? ¿No cantábamos no vivo por lo que veo? ¿Que te corran? Digo, tienes que tener cuidado, no creo que malinterpretes y el lunes llegues y idólatras, fariseos, este lugar es de perdición. No, yo no estoy diciendo eso. Pero que te calles, que ni siquiera sepan que eres cristiano, ese es el otro extremo en el cual tampoco debes caer. ¿Sí me entiendes? Sí, lo aclaro porque no quiero que el próximo domingo, es que usted me dijo, ya me corrieron. Sí, pero ¿qué hiciste? Es que vi que tenía una virgen y le dije al dueño, es un idólatra. No, pues, ¿por eso te corrió? Sí, ciertamente es un idólatra, pero no tuviste la sabiduría. Aunque si Dios te manda, pues ve y hazlo. Porque a veces tal vez Dios te va a mandar también. O sea, recuerda, el evangelio trastorna al mundo. Tampoco puedes quedar bien con todo el mundo. Pero si no, no le vas a predicar a nadie tampoco, ¿no? No es que se va a ofender, no, pues todos se van a ofender. Todos. Sí, porque al final cuando tú le predicas el evangelio le vas a decir, eres un adúltero. Eres un inmoral. Eres un mentiroso. Eres un engañador. ¿Y a quién le gusta que le digan eso? Pues a nadie, ¿verdad? Digo, esto necesitamos sabiduría, pero entender, hay que esforzarnos. Y voy a terminar con un pasaje que habla un poco del ministerio
el apóstol Pablo, que nos iba a nosotros como referencia, que Dios puede usar a quien sea. Aquí estaba usando a alguien que usted lo ha leído, que entraba a las casas y arrastraba, tal vez los tomaba de los cabellos y los arrastraba a los que eran cristianos. Pablo estuvo consintiendo la muerte de Esteban. Muy probablemente él consintió la crucifixión de Cristo. Muy probablemente él estuvo ahí también. Dios se le presenta, él cae rendido ante él, Dios lo llama y Dios lo usa. Hechos 19:10. Hechos 19:10. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Y hacía quién? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva judía, jefa de los sacerdotes, que hacían estos. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído veían, confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le habían ayudado, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Es decir, hermano, no cesaba de trabajar, no cesaba de predicar. Dios estaba respaldando su obra, cosas milagrosas sucedían. Había algunos que se querían jactar y colgar de lo que estaba sucediendo, pero Dios respaldaba a aquel que participaba en su obra. Dice que había algunos que hacían cosas malas, que se arrepentían, y todo el mundo veía. Es decir, el mensaje del Evangelio estaba surtiendo efecto, estaba trastornando el mundo en el que estaban. Yo no te voy a decir: tú tienes que trastornar. No es el mensaje que tú prediques. Es la obra que los hombres vean que Dios ha hecho en ti lo que va a trastornar las vidas.
Ciertamente, hermano, tenemos que predicar. No podemos callarnos. Digo, no es para fines terrenales o humanos, sino es porque entendemos la necesidad que hay del hombre sin Dios. Porque entendemos la condición del hombre sin Dios, porque antes estábamos en esa condición. Porque el amor de Dios ha llegado a nuestras vidas y ese mismo amor es el que nos dice, no puedo quedarme callado. Si tú vas un poco a la historia, muchos describen al apóstol Pablo como un hombre normal. Es decir, no era un hombre con gran personalidad. De hecho, él mismo lo dice, me es más fácil comunicarme por escrito que con palabras. No era muy apto para predicar. Es decir, tenía limitantes. No era rico, como te lo decía, él tenía que trabajar, muchas veces tuvo que trabajar para su sustento natural mientras trabajaba en la obra de Dios. Muchos lo describen como que no era un hombre muy agraciado. Pero eso no importaba. Porque él no estaba cumpliendo su obra, él estaba cumpliendo la obra que Cristo, que Dios le había mandado. Y cuando vemos esto, entendemos que Dios estaba ahí con él. Lo libró de muertes, de persecuciones, aunque también lo llevó en algunos momentos a estar en cárceles. Dios mismo lo permitió. Muchas de las cartas, si usted no lo sabía, que leemos, él las escribió en la cárcel. Y él estuvo ahí en la cárcel no porque hubiera hecho algo malo, sino por causa del evangelio. Es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con aquellos que se entregan, que entregan su vida y todo lo que tienen y todo lo que son. Y Dios a cada uno de nosotros nos hace llamado especial, específico. Si bien hay un llamado general, como lo acabamos de leer, de predicar el evangelio, de hacer discípulos, cada quien tiene un llamado específico para su vida. Lo importante es, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás atendiendo? Tú tienes personas a tu alrededor con las que tú convives a diario que no conocen de Dios. ¿Qué has hecho? Hay una necesidad intrínseca en ti de predicarles el evangelio o que otro lo haga. Hay una necesidad en ti de mostrarles lo que Dios hace en las vidas de aquellos que se rinden a Él. Hay una preocupación de saber que si no conocen a dónde se van a ir. O tú tu vida y cada quien la suya. Mira, no te estoy diciendo que dejes tu familia, que dejes tu trabajo. No te estoy diciendo eso. Sería ir en contra de lo que la Biblia enseña. Lo que te estoy diciendo es lo que Dios te mande a hacer, porque Dios te manda a hacer cosas. Hazlas, confiando en Él. Como lo cantábamos, recuerda un día, no sé cuándo,
pero un día estaremos delante de Él cara a cara. Y ese será el momento más glorioso que tú y yo podamos experimentar. Pero también tenemos que entender algo: el tiempo que Dios nos ha dado, daremos un día cuentas de Él. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros, hermano? ¿En esta tierra? ¿Y sabes que Dios Él preserva todo lo que hay para un día destruirlo? Todo lo que tú atesoraste aquí ya no va a estar. Se va a ir. ¿Cómo está? Si pudiera decir tu cuenta de banco, no me interesa cómo esté. ¿Cómo está tu cuenta en los cielos? El tiempo es aquí. Es aquí en ese tiempo que Dios nos dé. No estés diciendo, es que ya cuando esté en los cielos yo voy a... No, es ahora. Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Y queremos encomendarte, Señor, nuestra vida. Queremos ir más allá, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos, instrumentos en tus manos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos limpies el pecado y la maldad que acechan nuestros corazones, nuestras mentes. Que nos limpies de este pensamiento, de este tiempo, donde lo que importa es lo de uno solo, lo de uno mismo. Que yo esté bien, que yo esté tranquilo, que yo no sufra, que yo no tenga necesidad. Y no es malo, pero cuando nos volvemos nosotros mismos, nuestros propios dioses, estamos completos y totalmente apartados de ti y de tu voluntad. Que tomemos el ejemplo, grande ejemplo que tú nos dejaste. No viniste a ser servido, sino servir. Entregar tu vida. Y así, Señor, queremos entregártela. Y aprender a servir a otros. Y aprender a dar a otros. ¿Y qué más grande que podemos dar, que es el Evangelio de salvación? El amor que tú nos has dado, la misericordia que tú has tenido de nosotros, el perdón que hemos recibido de parte tuya. Pedimos perdón, Señor, si hemos estado tan ensimismados que muchas veces no nos interesa si el otro respira o no. Y te damos la gloria a ti, te rogamos que tú estés con nosotros y que nos guíes y que nos ayudes, que nos afirmes y que nos alientes, nos exhortes, nos disciplines, Señor. Queremos estar al abrigo del Altísimo,
a la sombra del Dios omnipotente. Te damos gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos y te decimos, envíanos a nosotros. Aquí estamos para gloria tuya. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.